ética. Y tener ética no significa ser pobre o rico, por si acaso. Porque un narcotraficante puede ser el hombre más rico del mundo, pero no tiene nada de ética, porque intoxica a todo el mundo. Y por ahí había uno que decía que él vendía, pero él no consumía, digamos, ¿no? O sea, no sé si con eso quiere decir que es un santo, digamos, ¿no? O quiere decir que tiene ética, digamos. O sea, envenena a la gente, pero él no consume, digamos, ¿no? Entonces, la ética es muy importante, ¿no? Aquí nosotros tenemos los 7 principios: integridad, respeto, valor, honor, honestidad y lealtad. Y esto definía a los samuráis. Cuando nosotros hacemos un tratamiento, cuando estamos en el hospital, cuando estamos en cualquier actividad de trabajo o en la actividad que están haciendo ustedes estudiantes acá en la universidad, sus padres los mandan a ustedes acá para que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que poner sus 5 sentidos en la clase, porque a eso ustedes vienen. Entonces eso es honestidad hacia mi padre que me manda a la universidad, digamos, ¿no? Cuando yo trabajo en el hospital, tengo que dar mi máximo esfuerzo por esos pacientes, que quizás nadie me fiscalice, porque es verdad, nadie fiscaliza en los hospitales. Y eso falta, aquí en nuestro país falta. Porque cualquier empresa funciona bien cuando yo lo fiscalizo. Si yo no tomara lista, por ejemplo, no sé quién viene y quién no viene, por ejemplo, ¿no? Y fiscalizar, ¿qué significa? ¿Estás haciendo bien tu trabajo? ¿Lo estás haciendo mal tu trabajo? Justamente en un hospital, no voy a decir el nombre, pero empieza con F, una interna empieza a vomitar en el consultorio de una pediatra. Vomita 3 veces, entonces la pediatra está haciendo su consulta y le dice, a ver usted, llévela, le dice le dice, llévela a la residente, vaya, llévela a emergencia, traiga una silla de ruedas y llévela para que la atiendan, porque vomitó inclusive en el basurero, ¿no? Estaba descompensando. Va a emergencia y le dicen, de allá vuelve, y le dice la residente, dicen en emergencia que quién la mandó y para qué la mandaron. ¿Está bien? No está bien, ¿no? Todavía un médico o sea, un interno que es un futuro médico que requiere ayuda en una emergencia, yo no puedo negarle, yo trabajo en emergencia, yo no puedo negar la atención de nadie. Así llegue una persona que yo no quiera, yo tengo que tratar de salvarle la vida. Si yo soy cirujano y tengo que operarlo, lo tengo que operar. Si yo tengo que intubarlo, tengo que intubarlo. En emergencia no miramos ni la cara ni el color, peor si es un colega, pues no, tenemos que nosotros hacer la atención del colega. Entonces viene acá, le dice, ¿quién mandó? Y la vuelven a mandar otra vez al consultorio, a la interna, toda ahí, ¿no? Yo se iba a desmayar ya. La doctora va allá y ¿no? Agarra y dice, yo fui, y la lleva a la interna. Yo fui, atiéndala, le dice y va con la supervisora y dice, supervisora, que la atiendan a esta paciente, ¿no? Ya se va a un grado más alto. Después allá viene pasa un rato, al final la atienden a la interna, le ponen un suero, le ponen un antiemético, y de allá viene la doctora a reclamarle a la otra doctora, a la que mandó el paciente, y le dice, cada vez viene esa interna y no hace caso para los tratamientos. Otra vez, en un completo error, yo trabajo en emergencia, no importa si no cumple con los tratamientos, yo tengo que hacer tratamiento de emergencia, si no lo hace después no es mi problema, digamos, ¿no? Yo tengo que hacer mi tratamiento de emergencia, mi tratamiento de emergencia es hidratar a esa paciente y pararle los vómitos. Entonces, fíjense que esto es importante. Si nosotros, entre nosotros mismos, no nos atendemos, ¿qué esperamos atender a un paciente que viene que ni lo conocemos? Si a alguien que conocemos no lo atendemos. Entonces, ¿dónde está la integridad? ¿Dónde están los valores? Me parece que están muy por debajo de lo que debería ser una persona que tenga realmente honestidad con su trabajo. En Gálatas, ¿no? Dice, ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿No? Y están todos estos de acá, digamos, ¿no? Que no lo voy a decir porque ustedes ya saben cuáles son. Pero habla por acá de las borracheras, por ejemplo, ¿no? Y un montón de cosas que lamentablemente el ser humano va a eso, ¿no? Eso es lo malo del ser humano. Pero ¿qué es lo bueno? Son los frutos del Espíritu Santo. Que la verdad que eso nos cuesta, yo no soy ningún santo tampoco. Porque si yo dijera que hago todas esas cosas ahí, creo que algunas no las hago. Alegría, dicen, ¿no? De repente alguna vez soy alegre. Paz, a veces estoy en paz. Paciencia, a veces la tengo. Amabilidad,
también de repente a veces la tengo. Dominio propio, quizás no, digamos, algunas veces yo me exalto y no me sé dominar, digamos. Y me pasa en la emergencia, por ejemplo, muchas veces me he peleado porque no me dejan operar un paciente que hay que operarlo. Y doy un ejemplo. Un domingo estaba de turno y una señora que tenía que entrar a quirófano. Una semana estaba sin entrar, pie diabético. Y el residente dice, no va a entrar ese. Estábamos operando otro paciente, ahí va a entrar uno de pediatría. Y yo escuchaba todo eso y le digo, ¿por qué no va a entrar? Le digo, lo confronté al residente. ¿Usted ha valorado el paciente que ha llegado de pediatría? No me dice. Pero usted sí ha valorado a mi paciente que tiene todo para entrar a quirófano y ¿por qué quiere suspender la cirugía? El residente se molestó por la forma que yo le hablé fuerte. Y dijo, vaya y hable con mi jefe. Arréglesela con mi jefe. Le estoy diciendo a usted porque usted es el que está suspendiendo, le dije. Y evidentemente voy a hablar con tu jefe, le dije, pero le estoy diciendo a vos. Y se lo dije. Fui a hablar con el jefe al final me dio el paso para que yo entrara con el paciente a quirófano y yo entré con ese paciente a quirófano. ¿Qué pasaba si uno entraba? Porque eran las 7 de la noche. Esa paciente no iba a volver a entrar hasta probablemente varios días después. Yo pregunto, ¿yo tenía que haber discutido con ese residente para meter el paciente? Pues claro que sí, es mi trabajo. Yo no voy a caerle bien a nadie. Mi trabajo acá es enseñarles a ustedes. Y con estos ejemplos también les estoy enseñando que ustedes tienen que hacer lo mejor posible por sus pacientes. Y no es la primera vez que me peleo, digamos, por meter a un paciente a quirófano, me peleo hartas veces. Pero siempre logro el objetivo de meterlo. Y cuando no puedo meterlo, pues hago una nota, ¿no? Ya que vayan a más superior y que haya un problema. Porque es honestidad hacia mi trabajo. Pues yo puedo decir, ¿para qué me voy a pelear con este? Mejor si no voy a operar, mejor me voy a comer un refresco allá al frente, un café. Pero eso es la honestidad de mi trabajo. Tengo que ser honesto en cualquier cosa que yo haga. Bueno, ese era un pequeño ejemplo nomás de lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de tumores de esófago. Ya hemos hablado de las enfermedades que pueden causar. Ahora vamos a hablar de los tumores y vamos a hablar de los cánceres de esófago. Lamentablemente, esta es una enfermedad, ¿no? El cáncer, que lamentablemente diezma a nuestra población. Nosotros ahí en el hospital tenemos fácil cuatro colegas que han muerto de cáncer en estos últimos 2 años. Y créanme que no mayores, algunos jóvenes. ¿Y el cáncer qué es lo que hace? ¿No? Aquí en esta fotografía nos indica claramente que existen factores que van a alterar la célula. ¿Cómo se alteran estas células? Aquí hay un algoritmo de la etiopatogenia que sucede con el cáncer. Todas nuestras células de todo nuestro cuerpo, de todos nuestros epitelios, y en este caso hablando del esófago, de los pulmones, cualquier epitelio que ustedes quieran, tubo digestivo, constantemente tenemos nosotros un cambio del epitelio, constante. O sea, vuelven a formarse nuevas células, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo. Y tenemos nosotros la activación de oncogenes promotores del crecimiento, ¿no? Y la inactivación de genes que son supresores del cáncer. Los genes supresores del cáncer son aquellos genes que no permiten que hayan células que muten, porque el cáncer al final, ¿qué es? Una célula que cambia su forma y se hace anárquica. ¿Qué significa esto? Que ella va a crecer por su lado sin importarle el tejido, ni el órgano, ni el paciente, ni nada. Entonces, así se produce todos los tipos de cáncer. Cuando nosotros tenemos supresión de los oncogenes, la inactivación, o tenemos la activación de los promotores del cáncer, ¿no? Y esto va a llevar a que el DNA cambie de la célula y empiece a haber lo que se llama una neoplasia maligna. ¿Pero qué ocasiona esto? Tenemos factores adquiridos y tenemos factores genéticos. Los factores genéticos son aquellos adquiridos por nuestra genética de nuestros padres, abuelos, y que ya tenemos prácticamente una predisposición genética a hacer algún cáncer, ¿no? Por eso es importante cuando hablamos de los cánceres, siempre en la historia clínica investigar, ¿no? Si el papá murió de cáncer, el abuelo, la abuela, o sea, es importante investigar esto. En una historia clínica, obviamente, que no sea de emergencia, una historia clínica que sea con un paciente que puedo preguntar todas estas cosas. ¿Cuáles son los factores adquiridos? Son los ambientales. Aquí sí vienen a factores químicos y aquí también radiación, virus. Y aquí yo le podría poner también la alimentación, que tiene un factor predisponente, ¿no? Entre ellos hay muchos factores en la alimentación, no solamente cómo los hacen los alimentos, sino también los tóxicos que nosotros ingerimos en alimentos que aparentemente son saludables, ¿no? Como las verduras, por ejemplo,
o algunos embutidos que ya se ha comprobado que también son cancerígenos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta neoplasia de cáncer es la que tiene peor pronóstico, ¿no? Porque generalmente nunca la encontramos en una etapa inicial, siempre la encontramos en una etapa avanzada, ¿no? Y en esta etapa avanzada probablemente las probabilidades de sobrevida del paciente son mínimas, porque ya no vamos a poder hacer un tratamiento con el paciente. Un tratamiento curativo, ¿no? ¿Qué es un tratamiento curativo? Que el paciente le retira el cáncer y el paciente va a seguir con su vida, ¿no? Sin embargo, no se puede porque encontramos etapas avanzadas. Hasta hace pocos años, el esófago era sinónimo de carcinoma escamoso, en más del 90%, pero esto ya cambió en las últimas décadas y ya lo que tenemos es más adenocarcinoma de esófago, que generalmente en la actualidad se presenta más de un tercio total de todos los cánceres de esófago. O sea, antes era 90% y ahora ya solamente un 60, un 70% del carcinoma escamoso, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para llegar al diagnóstico de esta enfermedad, de este cáncer, ¿no? Generalmente necesitamos un estudio que es la endoscopía digestiva alta, que muchos de los pacientes se diagnostican porque se hace un tamizaje que se llama. ¿Qué es un tamizaje? Un cribado. Es buscar esta enfermedad dentro del esófago cuando no hayan síntomas. Entonces a eso se le conoce como una endoscopía digestiva alta para valorar el esófago del paciente. Sin embargo, a cierta edad, a todos los pacientes habría que hacerle una endoscopía digestiva. Y pueden aparecer los cánceres que son más comunes, lo que dijimos, el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, pero también tenemos otros cánceres menos, que pueden aparecer como el carcinoma de células pequeñas, el melanoma maligno, que son muy infrecuentes, pero también pueden aparecer. La endoscopía vendría a ser el estudio gold estándar para el diagnóstico de esto. En todas partes del mundo, esta neoplasia cada vez está más prevalente en la población mundial, ¿no? En Estados Unidos, Europa, más o menos hablamos de 5 a 7 casos por cada 10.000, por cada 100.000 habitantes aparecen cada año esta enfermedad. Y vamos a hablar de un 4% de todas las muertes por cáncer, ¿no? Luego tenemos el cinturón asiático, África, India, Irán, que también cada vez están aumentando más los casos acá, inclusive superan 150 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Al año, ¿no? Que es si nosotros comparamos Europa con los países asiáticos, que tienen más alto. Y esto obviamente también es debido a la genética y también debido a factores ambientales, ¿no? La relación hombre-mujer varía en función de la prevalencia global y desde más o menos 20-1 en Francia hasta 1-1 en Finlandia, ¿no? O sea, no hay va a depender del lugar demográfico donde se encuentre esta persona, ¿no? Aquí está el cinturón asiático, el occidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 50% de los cánceres esofágicos asientan en el tercio medio del esófago, 35% en el tercio distal y el restante 15% en el tercio proximal. Entonces tenemos aproximadamente en el tercio medio y el tercio proximal un 65% de los cánceres. Quiere decir, el esófago está en la parte superior y el esófago medio, ¿no es cierto? Lamentablemente, como el esófago tiene una porción que es cervical, torácica y abdominal, y el esófago no tiene algo que tienen los otros, el intestino, que es ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es la capa superficial que tienen los intestinos? Serosa. El esófago no tiene serosa. Al no tener serosa, el cáncer puede rápidamente atravesar los órganos aledaños al esófago. Yo les pregunto, ¿con qué relaciona el esófago en la parte superior? Por la parte posterior está la tráquea, ¿no? Por la parte anterior, perdón, la tráquea anterior, sí, que estaba yo cruzado. Por la parte anterior, la tráquea, si hablamos de la parte del mediastino, ¿qué órganos tenemos? Tenemos el árbol traqueobronquial, tenemos el corazón, el pericardio, tenemos a los lados los pulmones, ¿no es cierto? Tenemos la aorta. Entonces, el cáncer puede migrar para todos estos lados, ¿no? Y invadir estos órganos por vecindad. Y obviamente podemos tener inclusive síntomas de la vecindad de estos órganos, por ejemplo, también los nervios recurrentes laringeos. Si el recurrente laringeo se lesiona, el paciente va a empezar a tener una voz disfónica, porque
mueve las cuerdas bucales, ¿no? Y siempre que nosotros escuchemos una voz difónica, a menos que yo sea cantante, ¿no? Vamos a pensar que puede haber un cáncer que esté lesionando el recurrente laringio. Puede ser de laringe, puede ser de tiroides también el cáncer, ¿no? Pero generalmente nosotros vamos a pensar eso, ¿no? ¿Cuáles son la etiología y los factores de riesgo? ¿No es cierto? Eso es importante saber para cuando hablamos de medicina preventiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le debemos aconsejar a los pacientes en la consulta normalmente, ¿no? Acá nosotros tenemos un canal, ¿no? Que ustedes han visto, hay muchos por acá y hay gente que está ahí, ¿no? Bueno, ellos no tienen actitud, o tienen actitud por otra cosa, digamos, ¿no? Y no por las cosas buenas probablemente. Pero yo creo que ellos perdieron la actitud, ¿no? Porque la droga es más fuerte y les domina la vida. Ellos son esclavos de la droga porque viven en estas condiciones, pero para seguir drogándose, ¿no es cierto? Y muchos de ellos no pueden salir de estos lugares y cualquier persona podría caer ahí, ¿no? Cualquiera de nosotros, hasta yo, probablemente. Y hay personas que tenían cargo en empresas y de pronto cuando acuerdan están acá, digamos, ¿no? Porque les va mal, les pasa algo. Y la depresión los puede llevar a esto, pero obviamente no es el camino, ¿no? Cada vez tendríamos que tener menos gente, ¿no? Y no más gente en situación de calle. Y no más gente adicta a las drogas. Yo este año viajé por tierra a Brasil, casi medio Brasil creo que transcurrí. Todas las ciudades que iba, en todas las ciudades había gente en la calle. Yo decía, no hay en Santa Cruz nomás, también aquí hay. En todas partes hay. Entonces, el alcohol y el cigarro están sinérgicos para producir un cáncer de esófago. El alcohol evidentemente esclaviza a las personas, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo nomás tomo cuando hay fiesta, dicen. Pero todos los fines de semana tienen fiesta, entonces es un alcohólico. Que no puede vivir sin tomar, digamos, ¿no? Y no, yo tomo solamente los fines de semana, dicen, ¿no? Pero llega ese fin de semana y el tipo está, no, y quiero, digamos, no, es viernes, el cuerpo lo sabe, no sé qué, se inventan, no sé qué cositas más. No, ya terminaron las clases, qué sé yo, ¿no? No. Entonces, uno puede estar como esta persona encadenado al alcohol. Y el alcohol no solamente es precursor del cáncer de esófago, sino que de muchos cánceres, ¿no? Y también nos puede llevar acá, pues, ¿no? Bueno, si ya saben cuál es el camino. De vuelta ya no hay, ¿no? Entonces, también la dieta pobre en verduras, que tienen riboflavina, vitamina A, es importante en la dieta. Y las personas que no ingieren estas frutas y verduras, que lamentablemente ahorita con la alimentación que tenemos, ¿no? Por la rapidez, por el trabajo, todo, la gente no consume, obviamente va a llegar a desarrollar también el cáncer. También la candidiasis, ¿no? Una de las infecciones micóticas, también puede llevar a desarrollar cáncer de esófago. Aquí ya hablamos de la biología del cáncer, de los oncogenes y de los supresores del cáncer, entre ellos el más importante, el P53, que no solamente está en el cáncer de esófago, sino que también en otros tipos de cáncer. Y aquí hablamos ya, está en el cáncer de pulmón, por ejemplo, en el cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de tubo digestivo, ¿no? Varios tipos de cáncer. Entonces, generalmente el 70% de los pacientes que tienen cáncer de esófago presentan este gen supresor del P53. ¿No? Acá tenemos el cuadro clínico. ¿Cómo se presentan estos pacientes a la emergencia? Estos pacientes se presentan generalmente con el síntoma principal que no pueden comer, el cual se conoce como disfagia. Puede haber dolor, y cuando hay dolor ya es un signo malo, porque quiere decir que el cáncer está invadiendo ya la pared del esófago, y también puede haber pérdida de peso porque el paciente no puede comer. A mayor pérdida de peso, ¿no? El paciente va a estar en peores condiciones. Y hablamos que estamos encontrando este cáncer en una fase muy avanzada del cáncer, ¿no es cierto? Y esto puede ser tranquilamente debido a que el paciente no puede ingerir alimentos. Dependiendo del lugar donde el paciente presente, digamos, la sensación que tenga, si es a nivel del tórax, por ejemplo, una sensación de enclavamiento cuando quiere ingerir los alimentos, puede ser que el cáncer se encuentre a nivel de eso. Pero si el dolor es a nivel de epigastrio, puede ser que se encuentre en el tercio distal el cáncer. Pero también puede haber otros síntomas que pueden aparecer en la parte superior, o también porque la motilidad del colon, del esófago no es la adecuada, y esta motilidad puede causar regurgitación, o sea que el alimento se vuelva
dolor a nivel de la garganta, que se conoce como rinofagia, la anorexia, que es la falta de apetito, ¿no? Pero también cuando el cáncer está avanzado y ya invadió los pulmones y causó derrames pleurales, le mandé una foto otro día, ¿no? Una tomografía, ¿no? Y nadie se dio cuenta del derrame, ¿no? Así grandango el derrame ahí. Puede causar derrames pleurales, que ya viene a ser signos de un cáncer, ¿no? Una fístula esófago-traqueal o una hemorragia digestiva. También puede haber la existencia de dolores óseos, y ya estos dolores óseos significan ya una metástasis ósea, ¿no? Nosotros, para hablar del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, vamos a hablar de estadio. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, ¿no? Cualquier tipo de cáncer. Eso métanselo a la cabeza, ¿no? No quiere decir que ustedes van a ser oncólogos. Sin embargo, tienen que saber la etapa del cáncer para saber el pronóstico. Cualquier médico general tiene que saber el pronóstico de un paciente. Si un paciente tiene metástasis ósea, está en etapa 4, ¿no es cierto? Si tiene metástasis en hígado, tiene líquido acítico, está en etapa 4. Las probabilidades de sobrevida de ese paciente son mínimas. Entonces tenemos que dar calidad de vida, que significa, si tiene dolor, darle para el dolor. Si no puede comer, internarlo para hidratarlo, alimentarlo, ¿no? Cuidados paliativos. Cualquier médico tiene que saber la atención, los cuidados paliativos que necesita un paciente. Hay lugares donde hacen cuidados paliativos. Como médico, a mí no me gustaría ver pacientes con cáncer. Algunos médicos yo he escuchado que dicen, porque me dan pena. Sí, pero sos médico, digamos, ¿no? ¿O no? O sea, si sos médico, vas a seleccionar qué paciente vas a ver, digamos, ¿no? De repente sí puedes seleccionar, pero cuando no hay nadie y el paciente quiere que lo vea, ¿no? Y es tu paciente de repente de años que lo tenés, y tiene cáncer el paciente, y el paciente lo mandaste con el oncólogo, pero dice, no, yo quiero que usted me vea, doctor. ¿Qué vas a decir? No, yo no soy oncólogo. Pero si no es para que me salve, doctor, es para que me acompañe, ¿o no? Porque al final no lo va a salvar ya en una etapa 4, ¿no es cierto? Pero ¿puedo hacer un tratamiento de acompañamiento con el oncólogo al paciente? Claro que sí. De hecho, es mi obligación. Si es mi paciente de años, ¿cómo lo voy a abandonar? ¿O es bueno abandonar? No. Ahí va la honestidad del médico, ¿no? Hay pacientes que no quieren, o sea, quieren que lo vea el oncólogo, pero también quiero que usted también esté ahí metido. No tiene que estar metido ahí, pues, ¿no? Es tu obligación, digamos, ¿no? A mí me ha tocado lamentablemente, bueno, digo lamentable porque me daba pena, pero he estado ahí también, no he tenido que estar, digamos, ¿no? Al lado hasta que el paciente lamentablemente falleció, ¿no? Y bueno, me gustaría decirle que una vez nomás, pero la verdad que varias veces. Y bueno, es también nuestra labor. Si ustedes me dicen, ¿querés ir a trabajar en oncológico? Yo le digo, no. ¿Te vamos a pagar $100,000? Yo le digo, tampoco no. Digo. O sea, no me gusta, digamos, ¿no? Pero en unos casos me ha tocado que tengo que asumirlos, digamos, porque son pacientes que los conocía. Entonces, tenemos que entender esto, que ya muchas veces puede estar en una etapa avanzada del paciente, ¿no? Cuando ya tiene ascitis en el abdomen, también, ¿no? Ya vamos a una etapa bastante carcinomatosis, las células ya están implantadas en el peritoneo y producen líquido, y estos pacientes ya tienen este aspecto del abdomen. Ya cuando hablamos del cáncer abdominal del esófago, tiene 3 partes. Puede haber hepatoesplenomegalia en el paciente, ¿no? También pueden haber ganglios ya infartados en la región de la región superior. Los pacientes van a tener hipoalbuminemia, van a tener elevación de la eritrosedimentación. Si le hacemos un PCR, que lo hacemos generalmente para ver infecciones, también el PCR va a estar bastante elevado porque es un proceso activo inflamatorio. Y no nos olvidemos que las células cancerígenas producen también toxemia generalizada, ¿no? Y el paciente va a tener todo lo que tendría un paciente con SIRS, también lo va a hacer porque hay una toxicidad completa en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? ¿No? El diagnóstico generalmente nosotros lo vamos a hacer por los síntomas clínicos, toda enfermedad, ¿ya? Y eso yo no sé por qué, bueno, lo repito siempre, pero no sé por qué siempre hay problemas. Parece que ves unos cuadritos así con una pelotita. Para diagnosticar necesitamos la clínica, una pelotita clínica, ¿no? Para diagnosticar necesitamos estudios de imagen. Para diagnosticar necesitamos laboratorio. Todas las enfermedades van a estar en ese orden. Pero si yo viviera en la época de Hipócrates, no, jóvenes, no hay estudios, no hay nada, hay solamente clínica. Pero vivimos en esta época, ¿ya? Que tenemos esa facilidad. Entonces acá el estudio más importante que nosotros tenemos es la endoscopía. Pero la endoscopía sola, sin biopsia, no sirve de nada.
El estudio histopatológico es importante para que nosotros definamos si se trata de un cáncer o no se trata de un cáncer, o se trata de una displasia de alto grado, una displasia de bajo grado. Es importante estudiar las células. Cuando yo no puedo hacer una biopsia y yo tengo una estenosis en el esófago, puedo meter un escobillón pequeñito y tomar la citología. Y también de esta forma tener un diagnóstico histopatológico. El diagnóstico histopatológico es importante para que yo defina qué tipo de cáncer es. Segundo, yo tengo que estadiar. ¿Qué significa estadiar? Significa que yo tengo que saber en qué estadio del cáncer estoy. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Y para eso existe la clasificación del TNM, tumor, nódulo, metástasis. Y nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, la biopsia, y acá tenemos las paredes que está atravesando, ¿no? Tenemos la pared del muscular, ¿no? Dos paredes musculares, la mucosa, la submucosa, la laminar de la mucosa, y el cáncer ha atravesado todas las paredes hasta llegar al sistema linfático. Ya cuando hablamos, por eso, T, tumor, si llega al nódulo, el ganglio, y metástasis, ya pueden ser metástasis ganglionares, también son metástasis, y también metástasis a distancia, ¿no? Tenemos estudios endoscópicos que nos pueden hacer mejorar la imagen que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo una imagen con azul de metileno, donde vamos a ver un color diferente de la mucosa esofágica, aquí se la ve claramente. Nosotros en ese lugar donde vemos una normalidad, donde vemos un epitelio que es cilíndrico, debemos tomar una biopsia para determinar cuál es el grado de displasia o cáncer que se encuentre ya en este lugar, ¿no? Aquí tenemos también otro, el nibucarmín, el ácido acético, ¿no?, para valorar mejor las estructuras, ¿no? Pero generalmente un endoscopista bien con los criterios de Seattle que dijimos el otro día, tranquilamente puede llegar al diagnóstico. Aquí tenemos el esófago Barrett, que ya lo hemos visto en la anterior clase. Aquí tenemos un Barrett largo, ¿no? Fíjense ustedes que tiene un cambio completamente diferente el color. Tenemos acá una mucosa color salmón. Y aquí tenemos la imagen que se ve con más magnificencia, si quieren, o más claridad, ¿no? Donde muestra, inclusive se puede ver la celularidad porque magnifica la imagen, ¿no? Y aquí claramente vemos, entonces se deben tomar biopsias para determinar si se trata de una displasia de bajo grado o negativo para displasia de alto grado o displasia bajo grado, o una displasia indefinida que podría ser ya el principio de un cáncer, ¿no es cierto? O hay una metaplasia intestinal, ¿no?, que es la primera fase, ¿no? Y para esto nosotros ya dijimos los riesgos de tener un esófago de Barrett y que me lleva a una predisposición de tener un cáncer de esófago en un periodo de un año, ¿no? Aquí hablamos de la mucosa cilíndrica, que es lo que ya no es una mucosa plana, sino que es una mucosa cilíndrica, y ya yo tendría que ver qué tipo de displasia es, ¿no? Ya hablamos en la anterior clase de esófago de Barrett, pues no voy a seguir hablando de eso, ya sabemos que hay que hacer mucosectomía, tratamiento con IEP, reflujo, todo eso, ¿no? Pero me voy a lo del cáncer, ¿ya? Si es un cáncer ya primario, ¿no?, en T1A, significa que está solamente en la mucosa, puedo hacer un tratamiento endoscópico de erradicación, ¿no?, una mucosectomía del cáncer, ¿no? Y probablemente sí lo pueda solucionar. Pero si tengo ya nódulos, ¿no?, visibles en el esófago de Barrett a través del endoscopio, si ya es un cáncer A, T1A o T1B, ¿no? Si es un T1A, valoro la histología, ¿no? Si la histología es favorable, hago un tratamiento de erradicador endoscópico, mucosectomía endoscópica. Pero si no es la histología favorable, tengo que llevar a una discusión de grupo oncológico multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Un comité oncológico, donde van a estar varios especialistas, un cirujano oncólogo, va a estar el oncólogo clínico, el cirujano, ¿no?, el radioterapeuta, ¿no? Y este es el comité que va a dar, de acuerdo a la presentación del caso y a la discusión, va a dar el tratamiento que muchas veces es multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Que probablemente necesite cirugía el paciente, de repente necesite quimioterapia o de repente necesite radioterapia. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del tipo histológico del tumor y de lo que defina el grupo oncológico multidisciplinar. ¿Un solo médico puede definir esto?
¿O tiene que ser el grupo? ¿Quién daría un mejor resultado? ¿El grupo o un oncólogo solo? El grupo. Justamente por eso en el algoritmo de tratamiento pone al grupo, ¿ya? En el oncológico, que es donde tratan los pacientes con cáncer, ¿no? Ellos tienen un comité de tumores, se llama, ¿no? Que se juntan cada semana y siempre ahí van los casos de tumores, inclusive de cualquier hospital pueden llevar el caso allá para discusión y ellos dan un tratamiento. Y no quiere decir que siempre, no quiere decir que no se equivoquen, sí se pueden equivocar, ¿no? Pero generalmente tenemos un respaldo de todo el equipo nosotros, ¿no? Que se está dando la normativa. Bueno, aquí ya hablamos del tratamiento de esófago de Barrett. Eso no es necesario, ya lo dijimos en la anterior clase, pero lo tienen si quieren repasarlo. A ver, displasia de grado bajo. ¿En qué caso que yo le tendría que hacer tratamiento prolongado para enfermedad de reflujo gastroesofágico con IEP o cirugía contra el reflujo y el paciente? Las razones para considerar, digamos, con respecto a hacerle la biopsia o los tratamientos, ¿no? Va a depender mucho del paciente, va a querer o no querer cirugía. Si prefiere cirugía o dice no quiero recibir tratamiento con IEP durante toda mi vida, o tratamientos contra la enfermedad de reflujo gastroesofágico, entonces esos pacientes hay que operarlos, ¿no? Habla de eso. Solamente habla del tratamiento para reflujo, ¿no? Que ya lo hemos visto en la anterior clase. Aquí están los nuevos tratamientos que también lo hemos hablado, ¿no? La radiofrecuencia, la coagulación por plasma argón, ¿no? La ablación con radiofrecuencia, ¿no? Todo esto ya lo hablamos en la anterior clase, no lo voy a repetir. Sí, los estudios de tensión son importantes. La pregunta, ¿cómo yo sé que por la sintomatología yo puedo sospechar que ahí haya invasión de otras estructuras y otros órganos? Sí, pero yo tengo que basarme en estudios, porque esto de la clínica es subjetivo, ¿no es cierto? Yo tengo que basarme en estudios objetivos. Y estos estudios objetivos son importantes para valorar si ya tengo invasión nodular, si tengo invasión del pericardio, si tengo invasión del hígado, si tengo invasión de la aorta, si tengo invasión de la tráquea. Y para eso existen estudios imagenológicos que me pueden ayudar a estadiar el cáncer que tiene el paciente, ¿no? Aquí tenemos nosotros que tiene unas cadenas ganglionares, tenemos en la parte inferior, la parte del tórax y también la parte cervical. Si yo voy a hacer un tratamiento contra el cáncer y voy a hacer una esofagectomía, también tengo que hacer un vaciamiento ganglionar para estudiar los ganglios comprometidos y si tienen algo de tumor, tengo que retirarlos también, ¿no? Y obviamente va a depender de en qué parte esté el tumor, ¿no? Si es el esófago medio, si es el esófago cervical o si es el esófago abdominal. Entonces, nosotros tenemos estudios como el PET scan, que es un estudio que mide el metabolismo de las células. El PET scan no es más que una tomografía donde se pone un isótopo radioactivo al paciente y este isótopo radioactivo va y es captado por células que tienen un hipermetabolismo. Y las células que tienen hipermetabolismo son las células cancerígenas. O sea, se va a adherir acá porque este isótopo más dextrosa va directamente a estas células y las marca. Entonces, uno de los estudios que nosotros hacemos para determinar las metástasis que el paciente tiene en el cáncer o también para ver si el paciente le resecamos un cáncer y queremos ver si al año, yo estoy bien, doctor, que no sé qué, le pedimos una PET scan. Y el PET scan me va a decir si tiene nuevamente el cáncer, aunque sea muy pequeño, y yo puedo combatirlo con radioterapia, quimio o dependiendo del tipo histológico, tengo que hacer una biopsia. Entonces el PET scan es eso, ¿no? Aquí, como pueden ver, está marcando el lugar donde está el cáncer, ¿no? Aquí tenemos una tomografía contrastada, que también es un estudio muy importante para estadiaje, y yo le pedí una tomografía ¿de dónde? De cuello, tórax y abdomen al paciente, ¿no es cierto? Para valorar. Y una tomografía con contraste. Ustedes aquí pueden ver el corazón que está contrastado, aquí pueden ver la aorta, y entre la aorta y el corazón está el esófago que normalmente no se ve, ¿no es cierto? El esófago es virtual. Pero acá ustedes pueden ver un tumor en el esófago. Y aquí pueden ver el hígado. Y acá pueden ver una imagen que es hipodensa, que no está igual que la imagen del hígado homogénea que se ve, ¿no? Entonces aquí hablamos también de un tumor que ya hay en el hígado, una metástasis. Entonces, ¿cuál es el estudio que nos puede llevar a esto? Es la tomografía contrastada. Entonces nosotros tenemos lo que se conoce como el estadiaje o conoce como staging clínico, ¿no? La famosa TNM, que aquí tenemos tumor primario, nódulo y metástasis. T0, sin evidencia de tumor primario. TIS, displasia de alto grado. T1, invasión de la lámina propia, muscular mucosae o submucosa. T2, invasión de la muscular propia. T3, invasión de la adventicia.
Y T4, invasión de la estructura adyacente. Entonces una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o en qué caso pedimos una resonancia y en qué caso una tomografía? Resonancia magnética, en estos casos no pedimos, ¿no? Porque los otros estudios nos van a dar las pautas. ¿Y en qué caso pedimos? Pedimos en caso de tumores de partes blandas principalmente, ¿no? Y depende de qué tipo de resonador es, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer justamente tenía una discusión una charla con un neurocirujano, y en el hospital japonés ustedes saben que han puesto un resonador, ¿no es cierto? ¿Y saben cuántas resonancias ha hecho? Ninguna. Pero sale todos los días en la propaganda, ¿no? De la radio, ¿la han escuchado, no? Resonador magnético en el japonés. Y hablando con este colega, el resonador magnético no sabe nadie cómo manejarlo, porque el resonador que hay acá es un resonador nuevo y cada equipo tiene actualizaciones, pero me dice, aunque sepan manejarlo, igual tienen que saber leerlo, el estudio. Y no lo saben leer tampoco, no hay nadie que sepa leer. Entonces, la resonancia magnética se hace para pacientes de tumores de partes blandas, ¿no? Generalmente lo piden los neuros para el tema de la columna, ¿no? Hernias de disco, ¿no? Para eso lo piden. En la parte de esto del tumor, no necesitamos. Con la tomografía contrastada y el PET scan son los estudios que nosotros haríamos, y la endoscopía, la ecoendoscopía, que es un ecógrafo que se mete por el endoscopio y te valora la profundidad del tumor en la pared. Doctor, aparte de las embarazadas, ¿qué otros pacientes no podrían realizarse un PET scan? Un PET scan. Todos se pueden realizar. ¿Por qué la embarazada no se puede? Ah, no, por los que están embarazadas, ¿no? Se pueden realizar todos los pacientes. Algún paciente que tenga de repente algún problema de creatinina para el contraste, ¿no? Ese no es indicado. Pero para el PET scan creo que ni ese. Hasta los renales pueden hacerse PET scan. Pero excelente pregunta. Lo voy a investigar de todas maneras, pero que yo sepa no hay una contraindicación así. Bueno, acá tenemos nosotros el nódulo metástasis. Y aquí tenemos la clasificación. Esto es lo que nosotros debemos aprender, ¿ya? Estadio 1, estadio 2A, estadio 2B, estadio 3, estadio 4 y estadio 4A y 4B. ¿Para qué sirven estos estadios? ¿No es cierto? Fíjense ustedes que aquí dice T1, N0, M0. T2A, T2, N0, M0. O sea, no hay metástasis de nódulo, no hay metástasis a distancia. T3, N0, M0. 2B, T1, N1, M0. 3, estadio 3, T3, T4, ya hay metástasis nodular, un ganglio, 0 metástasis. El estadio 4A, T1, 4, N0, 1, metástasis 1, 1A, 1B, T1, 4, N0, 1 y metástasis, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Ya hablamos del pronóstico, ¿no? Si a mí me dijeran, usted tiene cáncer, me gustaría saber qué tipo de cáncer tengo y me gustaría saber cuánto tiempo de vida voy a... ¿No? ¿O no? Porque de repente digo, mejor no doy clases ya, me voy de vacaciones. Bueno, puedo pensar en varias cosas, digamos, ¿no? El pronóstico es importante, ¿no? Quizás uno tiene que hacer algunas cosas sabiendo que le llega ya la hora final. Entonces, el pronóstico, nosotros como médicos debemos valorarlo. ¿Cómo lo valoramos el pronóstico? El pronóstico lo vamos a valorar de acuerdo a los estadios, ¿no? ¿Y quién nos da los estadios? Los estudios de imagen, o también cuando sacamos la pieza quirúrgica del paciente y sacamos los ganglios, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la tomografía, fíjense aquí, es la que detecta, ¿no es cierto? Es un estudio que hacemos tanto en la parte de cervical, tórax y abdomen. Tenemos la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Que es una de las mejores técnicas para valorar la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad de la pared, ¿no? Hasta dónde ha avanzado, porque sabemos que si avanzó hasta más la muscular, ya estamos hablando del estadio 2, ¿no es cierto? Y esto también me va a servir también la misma ultrasonografía endoscópica para que yo haga biopsia, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo nuevo que es de gran utilidad, y ustedes fíjense aquí, dice, es el estudio más importante, inclusive más importante que la tomografía, porque nos toma la biopsia, ¿no es cierto? Y como yo voy en la ecografía de dónde está, justamente ahí meto la aguja y tomo la biopsia. Entonces, muchos de ustedes, probablemente, algunos de ustedes se va a dedicar a hacer este tipo de estudios, ¿no es cierto? Porque cada vez se requieren más en todas partes del mundo, ¿no?
Entonces, esta es la econdoscopía, ¿no? Que meten el ecógrafo, porque al final es un ecógrafo que está dentro del esófago y mide, ¿no? Cuál es la profundidad de las paredes que tiene el tumor. Aquí está el tumor, ¿no? ¿Lo ven acá el tumor? Mide las paredes, si ha pasado la muscular y si ha pasado la capa adventicia del esófago, ¿no? Y esta es una tomografía que nos evidencia el corazón, ¿no? El tumor está aquí en el esófago, aquí está la aorta, ¿no? Y evidentemente todos los cortes vamos a ver. Aquí tenemos el PET, ¿no? El PET scan, que nos indica ya, este es un T3N1M1, ¿no es cierto? Porque ya tiene el tumor en el esófago, pero también tiene ganglios que están tomados y también tiene una metástasis a distancia, fíjense, ¿no? Que pareciera que estuviera en el hígado esa metástasis, ¿no? Entonces ya hablamos de un paciente que tiene T3N1M1A, ¿no? Ya un paciente bastante avanzado con metástasis ganglionares y localizadas en el tronco celíaco. Un estudio varitado, que es tomar un vario que toma el paciente, aquí está el esófago y aquí ustedes lo pueden ver que está estenosado completamente, ¿no? Entonces ya, esto era el primer diagnóstico que nosotros teníamos cuando no viendo endoscopía, se diagnosticaban con esto los tumores, ¿no? La famosa mordida de manzana, ¿no? Y aquí vemos el estómago que sigue hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a valorar el estadiaje de estos tumores, ¿no? Tanto la tomografía, la biopsia, la ecografía endoscópica, el PET, ¿no? Los estudios varitados también para ver el grado de estenosis que tiene el paciente y de acuerdo a esto determinar en qué tipo de estadio se encuentra el paciente. Dependiendo del estadiaje del paciente tenemos que ver las cirugías que se pueden hacer, ¿no es cierto? Que tenemos cirugías que son terapéuticas, o sea, curativas, y tenemos otras cirugías que son paliativas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no pueda comer, que tenga un estadio 4 y no pueda comer, yo le puedo hacer una gastrostomía para que se alimente, ¿no es cierto? Para que se alimente el paciente y no digo que con eso va a vivir, pero va a vivir quizás un poco más de tiempo porque si no come se va a morir por inanición, ¿no es cierto? Entonces, los avances en tratamientos quimioterapia y radioterapia han ayudado bastante. Esto de la oncología cada vez está avanzando más, ¿no? A pasos agigantados. Entonces hay enfermedades ya que se tratan con ciertos parámetros y cada vez esto avanza. Y han sacado recién nomás el premio Nobel por el tratamiento de algunos tipos de cáncer con linfocitos modificados del mismo paciente, ¿no es cierto? Que estos linfocitos se los sacan, los ponen en un cultivo y estos luego se los vuelven a colocar y estos linfocitos van y destruyen el cáncer. Claro que no de todos los tipos de cáncer, ¿no? Pero de algunos. En los tratamientos quimioterápicos, por ejemplo, lo último son los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que esto lo vio un japonés, creo que en el 2012, pero también estos eran anticuerpos que producía el vaso contra algunos tipos de tumores. Y ya estos se pudieron sintetizar en laboratorio y hay muchos de los tratamientos que se hacen ahora con la quimioterapia que aumentan estos anticuerpos monoclonales. Lamentablemente son bastante caros. Yo recuerdo hace unos 5 años que empezaron los tratamientos y había tratamientos que costaban $20,000, digamos, ¿no? O sea, el anticuerpo monoclonal, digamos, ¿no? Claro que la probabilidad de cura con un cáncer en estadios bajos era pues casi del 100%, con los tratamientos antiguos que son de la quimioterapia, ¿no? Entonces, creo que esos costos ya están bajando, justamente con el tiempo van bajando, y cada vez hay más curas, ¿no? Bueno, cuando hay un cáncer precoz, la mucosectomía es el tratamiento, ¿no? Estadiar con la ecoendoscopía es importante para saber en qué parte del esófago se encuentra, en cuál es la pared, qué tipo de estadiaje es importante, ¿no? Si hablamos de un T1A que solamente ha agarrado la mucosa, un T1B que ya agarró la laminar de la mucosa, fíjense acá, un T2-3 que ya atravesó la muscular más, ¿no? Un T3 que ya avanzó a la adventicia, ya estamos en el pulmón, un T4 que ya invadió pleura, aorta, ¿no? T4B, que ya tengo nódulos de repente tomado varios ganglios, ¿no? O metástasis a distancia en el hígado principalmente. De acuerdo a eso, yo voy a tener un estadiaje de los tumores, ¿no? Los ganglios que tenemos paraórticos, paraesofágicos, parabronquiales, tenemos en el tronco celíaco, tenemos una gran serie de ganglios, que esto se ha clasificado para que sean resecados cuando se hacen este tipo de cirugía. Se hace la esofagectomía más la resección ganglionar del paciente, ¿no? Dependiendo en qué lugar se encuentre el esófago, muchas veces la cirugía tiene que ser cérvico, tóraco, abdominal, una de las cirugías más grandes que existen. Y obviamente hay que valorar el paciente si realmente va a resistir la cirugía y para eso yo tengo que hacer justamente una evaluación del estado fisiológico del paciente, que es importante porque si no va a vivir, ¿para qué le voy a hacer la cirugía? Pues, ¿no? Aquí tenemos un carcinoma epidermoide, fíjense, bastante grande,
¿no? En un estudio endoscópico, ¿no? Aquí en la ecoendoscopía se lo ve el tumor acá invadiendo ya la pared del tumor. Y de acuerdo a esto voy a tener un estadiaje para hacer un tipo de tratamiento. Entonces aquí tenemos el algoritmo terapéutico para el adenocarcinoma de los pacientes con buen estado general, fíjense ustedes, con buen estado general. Tenemos aquí la resección endoscópica, la eliminación, T1, resección endoscópica, esofaectomía en T1A, T1B superficial, seguida de eliminación de esofaectomía, T1B nódulo cero, esofaectomía, T4B solo radioterapia. T1B, T4A, N0N, radioquimioterapia definitiva, esofaectomía en T1, T2, N0, riesgo bajo. Menos de 2 centímetros, bien diferenciado. El único caso para hacer esofaectomía sería de este estadio que está avanzado. Entonces, para eso sirve el estadiaje, para determinar qué tipo de tratamiento requiere el paciente. Y estos son los tratamientos que requieren el paciente de acuerdo al estadio que tenga el tumor, ¿no? Si es un carcinoma epidermoide, el T1, tratamientos endoscópicos, resección endoscópica, eliminación, resección endoscópica o esofaectomía. T1A, resección endoscópica o esofaectomía. T1B, esofaectomía. T1B, T4A, N0, solamente radioquimioterapia preoperatoria, radioquimioterapia definitiva, esofaectomía. T1B, N0, riesgo bajo, menor de 2 centímetros, bien diferenciado. Y T4, solamente hago radioquimioterapia definitiva, no se hace ya cirugía. Entonces, para cada uno de los cánceres tenemos, ¿no? El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Las opciones terapéuticas son las mismas que hemos hablado de la resección de la mucosa endoscópica por vía endoscópica, eliminación por radiofrecuencia, crioterapia, ya hablamos de eso, tratamientos quirúrgicos. Acá tenemos la resección del esófago y nuevamente, ¿qué le ponemos si sacamos el esófago? Se puede llevar el estómago hacia arriba, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Depende de la porción que hayamos sacado. Llevamos el estómago, hacemos como un tipo de esófago y lo llevamos hacia arriba, o también podemos reemplazarlo con yeyuno o podemos reemplazarlo con colon. También es una cirugía bastante grande y bastante larga y que no todos los grupos tienen la experiencia porque el manejo realmente es con experiencia. Acá tenemos algo de la cirugía, aquí tenemos el estómago, ¿no? Y están cortándolo para poder después llevarlo hacia la parte superior, ¿no? Después que hayan resecado el esófago, ¿no? Aquí están haciendo un corte con sutura mecánica para que quede así de esta forma, ¿no? Y queda así, ¿no? Les resecaron el esófago torácico y lo están uniendo allá arriba, ¿no? Una esófago gastroanastomosis, ¿no? Reemplazando con estómago, ¿no? Aquí está el tumor, ¿no? Se hace la resección y se lleva al estómago, ¿no? Bueno, esto es lo importante, selección de los pacientes. Hay que ver el paciente, no todos los pacientes están adecuados y esto va a justificar que el paciente tenga mortalidad o morbilidad, ¿no? Y para eso existen, primero, la clasificación más importante es la clasificación de ASA, ¿no? ASA 1, ASA 2, ASA 3. Hasta ASA 3 se puede hacer una cirugía. ASA 4 ya es un paciente de alto riesgo, ASA 5 es un paciente moribundo que ya no se podría hacer. Pero también tenemos el riesgo de POSUM, ¿no? Que viene a ser que valora varios parámetros en el paciente, ¿no? Parámetros fisiológicos como sistema cardíaco, sistema respiratorio, presión arterial sistólica, pulso, Glasgow, urea, sodio, potasio, hemoglobina, leucocitos, electrocardiograma. Y valores quirúrgicos, ¿no? Cirugía menor, cirugía moderada, cirugía mayor o gran cirugía, ¿no? Obviamente dependiendo del tiempo quirúrgico, lo que sangre el paciente, todo eso tiene que ver, ¿no? Y obviamente de acuerdo a eso van a tener un parámetro de mortalidad en la cirugía del paciente y ver si el paciente se va a operar o no se va a operar. Estadio 1A, ¿cuál es el pronóstico de supervivencia con el tratamiento? Pronóstico de cáncer de esófago. Supervivencia a 5 años, 60. 2A, supervivencia a 5 años, 40. 2B, supervivencia a 5 años, 28. 3, supervivencia a 5 años, 20. 4, supervivencia a 5 años, solamente 5% de los pacientes. Quiere decir que de 100 pacientes, en estadio 4 solo 5 llegan al 5º año. Y obviamente estamos hablando con medidas paliativas, ¿no es cierto? Con quimio, radioterapia, ¿no? La elección de la técnica quirúrgica va a depender de los grupos expertos que hayan de cirujanos para el manejo de estos pacientes y que hayan hecho esta cirugía, ¿no? Y obviamente el tamaño del tumor también es importante, el estadiaje que se hace con los estudios de imagen y la ultrasonografía. Aquí hay un estudio de un centro para el cáncer, creo que estaba en Chile, que ellos operaban este tipo de tumores y tuvieron buenos tratamientos en el tiempo, ¿no? Aquí están sus
sus pacientes que han sobrevivido, de acuerdo al cáncer que han tenido, 23, 29, 20, 25, 31%, ¿no? Según los estadios, el estadio 2A, casi 100% de los pacientes vivió 5 años, el estadio 4, ningún paciente vivió los 5 años, el estadio 3, 19% a los 5 años, el estadio 3B, 32%. Entonces, este es el resultado de este centro de recesión esofágica en Chile, digamos, ¿no? Que bueno, tienen una experiencia bastante grande. No, entonces acá está también las causas de muerte recibida por neoplasia, recidiva cervical 15%, metástasis, recidiva es que vuelve otra vez el cáncer de nuevo, metástasis pleuropulmonares, recidiva mediastínicas, recididas bronquiales, metástasis ósea, caquexia, metástasis cerebrales, ¿no? Conclusión. Esto es de un libro que es de Elsevier, ¿no? Esta parte es de Elsevier, el otro es del AEC, ¿no? Dice, en los últimos 20 años, el adenocarcinoma, a medida... también hay otros factores que aumentan, ¿no? Que se forme el adenocarcinoma. ¿Y qué son estos factores? La obesidad, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el aumento de la conciencia pública y las tecnologías de cribado mejoran, o sea, cada vez hace más diagnóstico de imagen, la eliminación con los equipos que tenemos de radiofrecuencia, que también pueden ayudar, y son curativas en un 90%, pero si se encuentran en un estadio temprano, ¿no? En estadios tardíos, lamentablemente, la curación es bastante baja. Muy bien, Juan, ese es el tema.